Bueno, chicos, buenas tardes. Eh, Les dejo esta clase porque creo que les había comentado que tengo la primera clase de mi maestría, entonces para que no perdamos el tiempo, habíamos quedado en que pues les voy informando cada clase cómo se va dando y si podemos vernos o no. Pero lastimosamente este viernes pues no podemos vernos, no hay la posibilidad de que nos veamos, entonces pues aquí les va a quedar la clase. Vamos a hablar hoy sobre los elementos de- del derecho del trabajo. Eh, Denme un momento porque creo que se compartió la diapositiva que no era. Me la cierro. Denme un momento. Eh, Cierro todas las diapositivas y abro la que no sé por qué no me está cogiendo la que necesito. Bueno, creo que ahora sí. Vamos a ver entonces sobre los elementos del derecho procesal eh, laboral. Hay que tener en cuenta que tenemos tres elementos fundamentales dentro de lo que es el derecho procesal laboral. El primero es el elemento subjetivo o personal, el elemento material o sustancial y el elemento formal o dinámico. Hay que tener claro que cuando hablamos de cada uno de estos elementos, nosotros los vamos a ver presentes en cada una de las partes y etapas del derecho procesal, los vamos a ver ahí. Y pues obviamente tienen una misión, una función de estar allí. No es solamente el juez lo que nosotros vemos, sino que vamos a ver otros adicionales. Entonces, arranquemos con el elemento subjetivo. El elemento subjetivo parte con la primera persona, que es el juez. Son las personas que van a intervenir dentro del proceso. Inicialmente tenemos al juez como la autoridad máxima de la jurisdicción del trabajo y adicionalmente pues tenemos que es el juez quien va a ser el director del proceso. Adicionalmente tenemos a los sujetos activo y pasivo que conocen y hacen parte pues del proceso en cada una de sus funciones. El juez del trabajo, el juez laboral, es el instructor, es el director del proceso y a él se debe ceñir todas y cada una de las actuaciones. Él es quien dirige, en sus manos está que el proceso laboral sea garante de todas las partes que en él intervienen. Como requisitos fundamentales tenemos entonces que para ser un juez del trabajo eh, tenemos que debe ser una persona que se le crea, que tenga una especialidad jurídica. Ustedes se imaginan un juez que no conozca, pues debe conocer no solamente del, de la parte sustancial, sino de la parte procedimental o procesal que se tiene allí. Debe tener y generar confianza entre las partes, debe ser imparcial en sus actuaciones. El hecho de que usted y yo seamos amigos no significa pues que el juez debe fallar en mi favor, por el contrario, debe ofrecer justicia y transparencia y las decisiones que este juez adopte pues deberán estar ligadas a a su conocer, a esa experticia que él debe tener. Entonces, el juez es el director del proceso. En sus manos está que los procesos
no sean nulos, no tengan vicios, no se vayan a ir por otras partes donde no se debe caminar en el proceso laboral. El trabajador, nosotros debemos tener claro que el trabajador, por regla general, es el sujeto activo del proceso. Por regla general, nosotros tenemos que el juez laboral, el trabajador, es el sujeto activo del proceso porque es generalmente quien solicita se mueve el aparato judicial. Generalmente es quien eh, dicta esa demanda o quien presenta esa demanda para dar inicio a lo que es lo que nosotros conocemos como el proceso laboral. Entonces, ahí tenemos el primer punto, la primera persona. Este trabajador también en su momento puede ser un sujeto pasivo. Eh, Cuando en los procesos especiales, por ejemplo, los levantamientos de fueros sindicales, las partes, perdón, el empleador decide demandar a su trabajador para conocer, para levantarle ese fuero y pues obviamente proceder a una terminación de un contrato o a un restablecimiento, un movimiento del trabajador de su lugar de trabajo. Este empleado, este trabajador va a ser eh, un trabajador del sector privado. Para nosotros en el Código General, en el Código Procesal Laboral, hablamos de que el trabajador del sector, el trabajador debe ser una persona natural. Hablamos de que va a ser un trabajador del sector privado y solo en casos específicos autorizados por el CEPACA, el Código Procesal Administrativo y contencioso, del contencioso administrativo, pues va a ser o vamos a estar hablando de un trabajador oficial. Tengamos en cuenta que el trabajador oficial, por regla general, por estar regido por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, pues va a poder también demandar acá. Pero lo que son servidores públicos como tal, solamente previamente autorizados por el, perdón, se me fue, por el CEPACA, va a poder demandar acá, como es el caso cuando el empleado público demanda a su administradora de pensiones, pero esta es de un fondo privado. Entonces ahí el ejemplo más claro que nosotros vamos a tener cuando se lleva a cabo esa demanda por parte del servidor público. Y los trabajadores oficiales, pues sí, ellos por regla general van a demandar en la jurisdicción ordinaria laboral porque en la jurisdicción ordinaria laboral, porque ellos están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador eh, va a ser una persona jurídica o va a ser una persona natural. Vamos a tener claro que como la jurisdicción del trabajo también recibe todo lo que es la seguridad social, pues no siempre el demandado va a ser un empleador. El empleador es una figura adicional, es una de las figuras que se puede demandar, pero cuando estamos hablando de entidades de seguridad social, pues estamos hablando que el demandado va a ser es una entidad de este tipo. Generalmente, como les decía, generalmente el demandado es un empleador porque, pues, obviamente por el tema de la relación laboral que se este, el trabajador va a solicitar que ese empleador, pues, sea la parte a quien él va a convocar para el reconocimiento de sus derechos. También puede ser un sujeto activo, ¿no? También debo que dejar claro que ese empleador también puede ser un sujeto activo de la relación procesal, porque el sujeto activo lo será cuando presente demandas
cuando presente demandas en contra de su trabajador por un permiso para despedir, por ejemplo. Entonces, en esos casos, el empleador pues va a demandar y será parte activa dentro del proceso. Como sabemos nosotros, puede ser una persona natural, caso general de las empleadas del servicio doméstico, ellas pueden ser, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser una persona, una entidad de derecho público en el caso de los trabajadores oficiales o en el caso de seguridad social cuando se trata o estamos hablando de usuarios privados, es decir, usuarios del común y corriente que no ostentan calidades de servidores públicos. Hay que dejar claro que esta representación del empleador cuando se trata de una persona jurídica debe estar claramente determinada dentro del certificado de existencia y representación, o lo que nosotros conocemos como el certificado de cámara. Ahí debe quedar claramente y a quien se va a demandar o a quien se va a solicitar para que represente al empleador o a esa persona jurídica, pues va a ser quien ostenta la calidad de representante legal en el certificado. Debemos tener claro que esa persona nos puede cambiar, ¿no? Ese representante legal nos puede cambiar. Y entonces en ese ámbito de cosas, pues nosotros vamos a tener que se va a poder, que debemos poner en la demanda. Cuando hacemos referencia al representante legal, debemos citarlo o como o quien haga sus veces. Eso hay que dejarlo claro. Hay que dejar claro que se debe hacer o, el, o quien haga sus veces porque esa persona nos puede cambiar entre el momento en que, entre el momento en que nos inicia, presentamos la demanda y el momento de notificación de la demanda. O incluso cuando solicitamos o presentamos el, cuando presentamos, cuando solicitamos el interrogatorio de parte, entonces en ese caso nosotros podemos mirar que nos puede haber cambiado la persona y entonces al cambiarnos la persona, pues nosotros tendríamos que estar mirando quién es el nuevo representante legal y mirar quién es el nuevo representante legal y pues a esa persona es que nosotros le haríamos el interrogatorio de parte. Por su parte, tenemos el derecho, el elemento material, el elemento, ese elemento que nosotros vamos a ver reflejado en una sentencia. Es es lo que nosotros vamos a ver ya luego reflejado en una sentencia. Entonces, van a ser esas pretensiones que las personas van a presentar para que el juez tenga ese elemento de digámoslo así, de definición dentro del proceso. Entonces, es la esencia del proceso. Nosotros no vamos a presentar un proceso si no tenemos unas pretensiones. Nosotros no vamos a presentar un proceso si no tenemos un derecho vulnerado. Entonces, ahí es donde nos viene a nosotros ese elemento. Vamos entonces a dejar claro que el elemento pretensiones es lo que se ha generado
del conflicto laboral que se ha presentado entre empleador y trabajador. Es lo que ha surgido entre la parte, el usuario al que no le reconocieron su derecho y ese usuario o ese familiar al que no le reconocieron ese derecho de esa, por ejemplo, de esa pensión de sobreviviente. Entonces, ahí tenemos nosotros la base fundamental de lo que es el, el elemento material. Vamos a tener entonces que las pretensiones eh, es el plantear eh, de una manera más estricta eh, lo que se pretende, la vulneración de ese derecho que se dio allí en, en ese conflicto jurídico que se presentó entre las partes. ¿Cómo se restablece el derecho? Pues entonces el juez, después de hacer un análisis de todas las pretensiones, de todo lo que se ha argumentado dentro del proceso, pues entonces va a entrar a definir cuál es el derecho, si se le debe restablecer o no ese derecho al juez, perdón, restablecer ese derecho al trabajador que se le vulneró. Eh, Esas pretensiones deben ser claras, deben ser precisas. Por eso es que lo que nos va a llevar a que se dé la concreción del derecho, a que se dé un restablecimiento verdadero del derecho. Si yo hago unas pretensiones confusas, genéricas, que no están detalladas, que no están determinadas, por más principio de extra y ultra petita que pueda tener el juez, pues no es lo ideal para que el juez entre a determinar esa concreción de derechos. Y obviamente es posible que desde la misma presentación de la demanda vaya a surgir una inadmisión de la demanda porque esas pretensiones no son claras, no son precisas. Y pues no es lo ideal cuando nosotros pretendemos que nos reconozcan un derecho. Por su parte, el elemento formal o dinámico del proceso es ese conjunto de procedimientos, de actos procesales que se dan para nosotros poder comprender o nosotros poder llegar a una finalidad específica, que es una sentencia donde nos reconocen a nosotros el derecho o un derecho que está siendo vulnerado. No es lo mismo el procedimiento que los actos procesales, dejo claro eso, porque en el procedimiento se establecen pautas y etapas que estructuran el proceso, la parte formal. En cambio, los actos procesales pues van a ser ese paso a paso determinado y detallado, esas acciones concretas que se dan, que se presentan dentro de cada etapa del proceso o dentro de ese procedimiento. Vamos a encontrar que esos actos procesales impulsan el desarrollo del proceso, deben tener una coordinación, deben tener una concatenación que permitan entender y fluir el proceso. En cambio, en el procedimiento, pues nosotros vamos a encontrar términos, vamos a encontrar etapas, vamos a encontrar plazos que se van a establecer para ir adelantando ese proceso. Entonces, todo es un engranaje, todo es un paso a paso lento que se debe llevar, pero seguro. O sea, cada etapa se debe cumplir dentro del proceso. Cada etapa debe estar dentro del proceso y no se puede saltar. De ahí tenemos nosotros o vamos a
a tener que dentro de los principios constitucionales tuvimos el debido proceso. Entonces, eso nos concreta aún más eso. Bueno, ¿cuál es la finalidad del derecho procesal laboral? La finalidad del derecho procesal laboral entonces va a ser que a través de ese procedimiento que se ha entregado dentro de los diferentes, a los diferentes procesos, dentro de las diferentes etapas procesales, pues vamos a encontrar que se pueda llegar a un feliz término, se pueda llegar a una concreción de pretensiones, se pueda llegar a una sentencia favorable para nosotros, para nosotros. Bueno, eh, siendo entonces que la finalidad del proceso laboral es esa concatenación de pasos o etapas para poder ver nosotros concreto o restablecido un derecho, vamos a encontrar que los objetivos de ese derecho procesal laboral van a ser servir como instrumento para que se haga el reconocimiento, se haga efectivo un derecho, el derecho sustantivo laboral, garantizando de esta manera que el trabajador pueda acceder al reconocimiento de sus derechos con total confianza, que pueda reconocer y pueda decir que no hay una vulneración y que la vulneración se queda en vulneración, sino que pueda pensar o pueda pretender que se pueda acceder. Hay una tutela de derechos porque precisamente lo que se pretende es cuidar de ese trabajador y de esa relación que es tan distinta y difícil para ambos. Entonces, en ese sentido, se va a tener que, se va a tener que esa protección por el trabajador se dé en términos generales y obviamente específicos cuando nosotros hablamos de un caso concreto que se está adelantando ante la jurisdicción. Nosotros debemos tener claro que eh, esa concatenación debe estar amarrada a toda una ritualidad y a toda una confianza que tiene que generar dentro del proceso y las partes que están dentro del proceso. Hay una regulación procesal, una regulación de todos esos actos eh, que están allí. Eh, es una ritualidad donde todos los funcionarios y todas las personas pretenden eh, que se cumpla una, una situación, una línea de tiempo y que se cumpla todo el reconocimiento del derecho. Entonces hay elementos que se van a presentar allí. Vamos a tener una ordenación de actos procesales, porque pues si no tenemos esa ordenación de actos procesales, lo que vamos a encontrar o lo que vamos a tener es que va a ser un desorden, ¿ya? Si nosotros hiciéramos primero la demanda, luego la sentencia, tendríamos un desorden y no habría esa concatenación allí. Entonces, es claro que debe necesariamente darse una ordenación de esos actos procesales para que se pueda presentar una ordenación de ese derecho, un restablecimiento. Además, tenemos en cuenta que estamos hablando de derechos sociales. Al hablar nosotros de derechos sociales, estamos hablando que las personas eh, hacen parte de un grupo social, lo hacemos parte de una sociedad.
Entonces, al hacer parte de esa sociedad, tenemos que las personas, la resolución de cualquiera de los conflictos que se presenten o de cualquiera de las situaciones que se presenten, va a tener una satisfacción de un interés social, o sea, va a estar eh, relacionado directamente con el interés social. ¿Qué se pretende? Pues que se pretende una resolución efectiva de un conflicto de una manera donde el trabajador o al trabajador le sean reconocidos esos derechos por los cuales está luchando y que en cierta manera le han sido negados por su empleador durante algún tiempo. Vamos a mirar ahorita qué relación hay o cuáles son esas relaciones del derecho laboral con otras ramas del derecho. Entonces, vamos a arrancar hablando de la relación con el derecho constitucional colombiano. En este caso encontramos que el artículo 29 nos determina claramente cuáles son, que esa ritualidad, nos reconoce que esa ritualidad hay que reconocerla, que esa ritualidad se debe cumplir específicamente. Eh, Desde 1991, con la constitucionalización del derecho laboral, tenemos una amplia gama de derechos que se protegen a partir de allí. Entonces vamos a tener el derecho a un trabajo digno, vamos a tener el derecho a asociar a las asociaciones sindicales, vamos a tener derecho a unas remuneraciones propias de ese derecho laboral, vamos a tener diferentes situaciones que favorecen de una u otra manera ese procesal laboral y sobre todo ese sustantivo laboral. Ese reconocimiento a ese trabajador y esa protección que se le da al trabajador desde la misma Constitución. Con el derecho procesal constitucional, obviamente, hay relación, más aún cuando nosotros encontramos que a través de medios constitucionales, como es la acción de tutela, pues se va a intentar el reconocimiento de algunos derechos o de algunas situaciones que se dan dentro de la relación laboral. En el caso de la acción de tutela, ¿no? Y reconocer que la persona tiene derecho a ese trabajo. Entonces ahí hablamos de no solamente un derecho a que la persona pueda acceder al trabajo, sino que también hay derecho a que a la persona se le reconozca, pueda laborar y lo haga de manera digna. Eh, Vamos a tener también o tenemos también dentro del derecho procesal constitucional, todo un tema o una amplia gama de opciones que van a favorecer incluso el derecho procesal laboral, el debido proceso. Nosotros tenemos acciones de la tutela que garantizan el debido proceso. Entonces, todo ese tipo de relaciones, pues, de relación con este derecho, de este tipo de derecho, van a fortalecer. Con el derecho laboral administrativo hay que dejar claro que hay un vínculo muy grande porque los trabajadores oficiales pues deben o tienen la jurisdicción laboral para poder demandar todo lo que la administración les está negando o no reconociendo o vulnerando. Eso por una parte. Por otra, tenemos que los empleados públicos también pueden hacer uso del procesal laboral en los casos cuando la entidad es de derecho público, perdón, de derecho privado. Entonces, un servidor público con una entidad de derecho privado, pues sus derechos de seguridad social deben ser estudiados
obligatoriamente por la jurisdicción laboral ordinaria. Con el derecho administrativo directamente, porque nosotros tenemos figuras similares como es la reclamación administrativa, cuando se trata de entidades de derecho público, que la entidad nos obliga a que nosotros prestemos ese derecho, presentemos ese derecho de petición, esa reclamación administrativa que sí se asemeja a un derecho de petición, para que le sea reconocida en sede administrativa el derecho a las personas. Los trabajadores oficiales que laboran en entidades de derecho público pueden demandar ante la jurisdicción laboral, como ya les dije. Esto incluye a las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, ese es este tipo de entidades, sociedades de economía mixta, y trabajadores de las S, pues se pueden ver favorecidos en el reconocimiento de derechos de tipo laboral. En este sentido, tenemos entonces también que hay personas que se van a beneficiar a pesar de que por regla general nosotros pensamos o son de otra área, por regla general, al ser de derecho administrativo, pues se van a beneficiar con los alcances que tiene la jurisdicción procesal laboral ordinaria. Con el derecho penal, y aquí hay varias situaciones que nosotros nos hacen pensar, porque hay que tener claro que hay muchas situaciones que pueden convertirse en un delito para el empleador o incluso para el mismo trabajador. Acordémonos que una de las causales para dar por terminado un contrato de trabajo es que el trabajador haya incurrido en algún delito, haya robado, o haya faltado a la verdad, o haya presentado una documentación falsa, haya entregado documentos falsos, falsifique documentos dentro de su labor. Entonces, todo esto, todas estas son herramientas que se tienen de otra área del derecho, como es el derecho penal. Adicionalmente, cuando el empleador vulnera derechos sindicales, pues está hablando del derecho de asociación, del derecho a la libertad sindical, también a través de este medio, como es el derecho penal, enriquece al derecho procesal y a nuestro derecho procesal laboral, derecho sustantivo y a nuestro derecho procesal laboral, porque hay que tener algo muy claro aquí, y es que a veces las conductas, siendo conductas de derecho penal, nosotros solamente las asimilamos al derecho sustantivo laboral. Por ejemplo, una no afiliación, no permitir que un trabajador se afilie a un sindicato, para nosotros es simplemente, bueno, lo despidieron y ya. Pero resulta que la no permitirle al trabajador una afiliación a un sindicato también es un delito. Entonces, ahí se podría configurar una doble situación que deba ser investigada por dos áreas del derecho. Hay un procedimiento sancionador en todos los casos. Las sanciones deben estar consagradas en el reglamento interno de trabajo, adicionalmente que las tenemos en los códigos, porque nosotros debemos garantizar, o se debe garantizar, el derecho al trabajo y el libre derecho y un trabajo digno, además. O sea, hay que dejar claro que no solamente es el trabajo, sino también el trabajo digno. Relación con el derecho civil y el procesal civil. Uy, la parte contractual es bien importante, y la parte de las obligaciones, porque así también nosotros la tenemos claro acá. ¿Por qué con el derecho procesal civil y con el derecho civil? Hay un contrato, el contrato de mandato, por ejemplo, el de las profesiones liberales. Esos contratos donde se cobran honorarios, los honorarios se demandan ante la jurisdicción laboral, no ante la jurisdicción civil. Entonces, un contador, un abogado, eh,
a veces los mismos administradores hacen contratos de mandato y si la parte incumple el pagar los honorarios, pues entonces la persona debe acudir ante la jurisdicción laboral para que le sea reconocido su derecho y se le paguen todos los derechos laborales, perdón, todos los honorarios que tiene allí. La relación con el derecho internacional. Con el derecho internacional se tiene que nosotros tenemos muchos organismos, muchos documentos de rango internacional. Entonces, los convenios suscritos por Colombia con la OIT son un gran ejemplo de todos esos elementos que nosotros tenemos para rescatar desde, el, desde la jurisdicción. Aquí en este caso, toda la normatividad que se expide desde la OIT es obligatoria para nosotros, es de cumplimiento obligatorio y incluso en muchos casos, muchas personas sustentan, muchos jueces han sustentado sus providencias y muchos abogados sustentan sus providencias a partir de los instrumentos internacionales que tenemos suscritos con OIT. Entonces, eso es un gran punto que nosotros tenemos a favor de toda la documentación diferente a lo que sucede en otras áreas del derecho que están limitadas al derecho nacional exclusivamente. No, nosotros, la OIT tiene una gran cantidad de convenios que se han suscrito y que son bien interesantes para nosotros poder utilizarlos en defensa efectiva de ese trabajador. Existe obviamente el derecho internacional público y el derecho internacional privado, eh, donde se debe revisar todos esos convenios, como yo les decía, que se hacen o que se tienen en cuenta para eh, el, el desarrollo de la actividad procesal laboral. Entonces, hasta aquí este tema. Voy a cambiar las diapositivas para que iniciemos.